El teléfono abierto durante todo el programa, pero ahora más que nunca porque le pueden hacer la pregunta que quieran. También lo puede hacer la compañera Miracles, que está ahora ahí al otro lado del cristal, que a mí me da mucha fuerza y mucha energía porque es una tía muy currante. Y las mujeres tan currantes, la verdad es que hay que hacerles la ola. Vicente Montañez, sí. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, un placer, como siempre, Marina. Digo que ella también puede hacer alguna pregunta y quien quiera, al 96 315 66 44, 96 315 66 44. Líneas abiertas porque está todo el mundo, claro, loco con el tema de ¿pero qué pasa? ¿Nos devuelven? Es que enseguida queremos el dinerito normal, sobre todo cuando hemos pagado tanto, ¿no? En una hipoteca. ¿Qué pasa? Bueno, ¿nos devuelven o no nos devuelven? Ah, pues no lo sabemos. Es decir, bueno. Claro, yo te estaba oyendo cuando hacías, Marina, la intro del programa y bueno, pues en estos momentos el tema sigue absolutamente en el aire. ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, lo que ha pasado es que ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Sala del Contencioso Administrativo en el que reconoce que no tiene obligación en principio de ser el que suscribe una hipoteca quien corra con el gasto de del impuesto sobre actos jurídicos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues empezando porque ni idea de que nosotros hemos firmado que teníamos que pagar ese impuesto. Bueno, por lo menos yo. No, o sea, uno firma una hipoteca y de repente dicen, no, es que además ahí está metido que tú estás pagando el impuesto de no sé qué jurídicos. Yo qué sé. De actos jurídicos documentados. Bien, vamos a ver, si quieres empezamos contando qué es ese impuesto y por qué se paga. Ese es un impuesto que se paga en todas las, las inscripciones o las documentaciones que se hacen o bien ante notario o bien ante un cesatario público. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poco el eje central de la sentencia. La sentencia lo que dice es, oiga, vamos a ver, usted eleva a escritura pública una hipoteca porque a la entidad financiera le da la gana. Porque a mí, oiga, pues lo celebramos en un contrato privado y en caso de que se celebrara en un contrato privado no habría que pagar ese impuesto. Y ese impuesto no es peccata minuta, porque supone, aparte de como en cualquier documento notarial que tienes que pagar el coste del timbre, es decir, entre 15 o 30 céntimos por cada página, porque van timbradas todas las páginas, aparte pagas el 1,5 de el valor del riesgo hipotecario, independientemente de cuál sea la cantidad de hipoteca que tú solicitas. ¿Qué es el riesgo hipotecario? El riesgo hipotecario es básicamente el valor de la vivienda, ¿de acuerdo? Más, que es la que sirve como garante, más aquellos excesos en los que tú pudieras incurrir como consecuencia de una devolución o de un impago de esa hipoteca, ¿vale? Donde entraría aproximadamente el 30% más que aplican en el momento en el que se produce una rescisión por impago de una hipoteca, más bueno, pues toda una serie de gastos que conlleva. Aquí nos aplican los porcentajes y no nos enteramos. Claro, pues fíjate, así, Vicente, para una hipoteca media estaríamos hablando de unos 3.000 euros. Que no es nada despreciable. Claro, ¿qué sucede? Todo esto supone que se estima, y digo que es una aproximación porque en esta sentencia, al haber quedado en suspenso, dependiendo de lo que decidan en estos momentos, que tienen cinco opciones de decisión, bueno, pues podríamos estar hablando entre 6.000 y 9.000 millones el coste para la banca o la administración pública, porque todavía no lo sabe si esto lo va a pagar Hacienda. Que tiene que devolver. Que tendría que devolver. Hasta donde nos hemos enterado, Vicente, vamos por partes. Pues si no empezamos y la gente no nos enteramos. Hasta donde nosotros sabemos es que primero se dijo, se notició que eso nos lo tenían que devolver. Eso es. Y luego parece que han reculado. Parece que han reculado, es decir, indudablemente. Traduzca. La banca. No. Es que no hay más que hablar. Es decir, es que han reculado. Es decir, ha quedado en suspensión la aplicación de la sentencia. ¿Qué puede pasar en el momento en el que quede en suspensión? Bueno, pues que el día 5 de noviembre se van a reunir todos los miembros del Tribunal Supremo y tomarán una decisión. Pueden pasar 5 cosas. Primero, que digan que, mira, que ahora va a ser que no. Es decir, que donde dije, que se nos fue la pinza a todos y que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Que no devolvemos nada. Cosa que no sería el momento político adecuado de encontrarse con una situación de esta. Con lo cual yo creo que eso no va a pasar, ¿vale? Bien. Opción 2, pues que digan nada. Oiga, esto se devuelve. Oiga, afine, que yo ya sé que usted siempre acierta, pero afine porque esto luego sacamos la grabación y cuando usted venga el día 5 o 6 la pondremos para ver si acertó. Me voy a mojar. No, claro. Entonces, Rafa, atento que esto se lo vamos a sacar y el día 6 se lo vamos a poner. Vale. La opción 2, la opción es, mire, todas las hipotecas a partir de mañana, pues ya no lo va a pagar el banco, pero las que hay hasta ahora no procede ningún tipo de reclamación. La 3, pues que se permita la reclamación, pero solamente Hacienda. La 4 es que se pueda reclamar de forma con anterioridad a la fecha, tanto a Hacienda como a la entidad bancaria, con lo cual este sería el caso más negativo para la banca.
paga. Y la quinta es que decidan mandarlo al Tribunal de Justicia Europeo, con lo cual le pegarían una patada al balón hacia adelante y dejarían rodar aproximadamente unos 2 años, ¿vale? ¿Y de esta última qué dice usted? Pues que va a ser la que salga. Lo sabía. No sé yo por qué. Lo sabía. ¿Por qué? Porque además, sí, porque no es el momento políticamente adecuado de enfrentarse pues a la ciudadanía, es decir, quién no tiene suscrita una hipoteca en estos momentos, pero por otro lado, cuando tú te encuentras en un gobierno con unos niveles de deuda tan gordos como los que los tienes y los tienes apalancados por el banco, pues el banco se convierte en buen amiguito tuyo, y la banca, desde luego, no está muy por la labor de soltar pues unos 9.000 millones, con lo cual yo creo que esto va a acabar quedando en que un tribunal superior tendrá que tomar la decisión. Cosa que además podría pasar, ¿eh? O sea que, unos por otros, aquí la no vamos casa sin barrer. La casa sin barrer. No vamos a cobrar nada y pero menos. Bueno, esto ya pasó, acuérdate. No, pero déjeme acabar. No vamos a cobrar. No vamos a cobrar nada y menos inmediatamente, que es lo que nos interesa a la gente. No. Que me paguen de la hipoteca. No, yo creo sinceramente que no. Oye, cabe el riesgo pues si de equivocarme, usted, porque yo la bola de rappel no la tengo. No, pero usted la tiene más que nadie que nos está escuchando, porque usted es economista y de los buenos. Pero no, sinceramente creo que esto se acabará cobrando, porque creo que la sentencia está bastante bien fundamentada y creo que tiene mucha justicia el hecho de decir, oiga, a nadie le obliga a que usted suscriba eleve esto a escritura pública. Creo que en esa medida, tarde o temprano, se acabará dando la razón al usuario, ¿de acuerdo? Pero creo que no es este el momento en el que eso va a pasar. Claro, porque describía un poco, porque usted tampoco tiene pelos en la lengua cuando de hablar de política se trata, y entonces describía un poco que tampoco era el mejor momento político para alguna de las medidas, ¿no? No es el mejor momento porque, es decir, si le da la razón a la banca, ¿de acuerdo? Cosa harto improbable, pues se va a ganar muchísimos enemigos. ¿Cuántos enemigos se puede ganar? Porque al final todo Dios acabará intuyendo, hombre, que esta decisión, cuando sale una sentencia, la banca se queja y deja de aplicarse, y encima es en el Tribunal Supremo, hombre, pues alguien puede pensar algo ha influido en los dirigentes políticos. Entonces, claro, esto tendría unas connotaciones electorales muy negativas y bueno, pues yo no creo que sea el momento en el que eso vaya a suceder. Pero es que además da la casualidad de algo muy importante. ¿Tú sabías que este gobierno y el anterior, porque ya empezaron a incumplirlo, va a ser multado a razón de 105 días desde el mes de marzo del año 2016? ¿Cómo? Por no aplicar la directiva hipotecaria que marcaba en el año 2014 Bruselas. No sabía. Claro, esto se tiene que dar a conocer muy bien. Claro, este es otro tema. Pues mira, ¿pero va a ser multado o ha sido multado ya? No, va a ser multado. ¿Tú te acuerdas de aquello de la estiba, que de hoy para mañana hubo que resolver un tema que ya le llevaban diciendo más de 4 años? Oiga, resuélvalo. Bien, pues esto es un poco lo mismo. ¿Por qué no quieren aplicar esta normativa o por qué intentan buscarle, digamos, atrasar todos los plazos y llevarlos al límite? Pues porque obliga a determinadas cosas. Fíjate, lo primero es que tú tengas por escrito una información precontractual del banco, que no es donde, entre otras cosas, te diría quién demonios va a pagar, por ejemplo, el impuesto del que estábamos hablando. Pero también te dice que tú tengas un periodo de reflexión y de desistimiento de 7 a 15 días. Es decir, que si tú después de haber suscrito la hipoteca durante 15 días decides que esa hipoteca ya no la quieres, pues que la puedas devolver. Oye, exactamente igual que devuelves unos pantalones o que devuelves unos zapatos, ¿de acuerdo? Tercera, la prohibición de la práctica de ventas cruzadas. Es decir, se acabó aquello de que para que usted le dé una hipoteca en este banco tiene que contratarme el seguro de vida o el contratarme, no, usted me vende una hipoteca, yo le compro la hipoteca, yo me llevo mi nómina donde quiero, suscribo el seguro de vida o el seguro sobre la vivienda donde perdón, Vicente, bien, pero eso ahora no es así. No. Hacen efectivamente que saques el seguro con el banco que te da la hipoteca y la nómina, por supuesto, y todo eso. Por eso, en esa connivencia extraña, que no es tan extraña, que existe entre la banca y el poder, ¿vale?, se está demorando la aplicación de esta directiva europea, insisto, que es de obligatorio cumplimiento para los 22 Estados miembros. Pero hay cosas más divertidas, como por ejemplo que la concesión de los préstamos sea responsable, es decir, que asume responsabilidad sobre los criterios de adjudicación de la hipoteca la entidad financiera. Cosas tan interesantes como la aparición de la dación en pago
¿vale?, de mutuo acuerdo entre las partes, cosas que en estos momentos no recoge nuestra legislación. Y un montón de cosas que incomoda enormemente a la banca y que favorece, una vez más, al usuario de este servicio, que son las hipotecas. Y por eso precisamente cuesta tanto, ¿no?, que la banca lo adopte. Entonces, ese es otro de los motivos. Pero eso será, eso le interesa al público, pero eso será. Eso deberíamos de haberlo aplicado ya hace 2 años. Es decir, y esto vamos a aplicarlo porque si no el gobierno va a ser sancionado y empezarán a las prisas. Pero hasta que se pongan más o menos serios. De hecho, quiero recordar que el señor de Guindos, por allá por el mes de enero, febrero del año 2017, justo antes de que se promocionara al Banco Central Europeo, ¿de acuerdo?, ya propuso aquello. Con el cambio de gobierno quedó en la trastienda y es verdad que están diciendo que, bueno, que a ver si ahora para final de año el gobierno de Sánchez lo acomete. Yo mucho me temo que todo esto va a acabar yendo de la mano porque todo habla de lo mismo, es decir, son más medidas que defienden al usuario en contra de una ley hipotecaria que es tremendamente antigua, que es tremendamente injusta y que ha llevado a situaciones realmente desagradables en esta sociedad. Claro. A situaciones desagradables, a situaciones dramáticas, sí. ¿no? Cuando a alguien le quieren quitar la vivienda, bueno, claro, le tienen que quitar la vivienda porque no puede pagarla, todas esas cosas, ¿no? Sí, claro, luego, lo que sucede es que tampoco... Le voy a preguntar por otra cosa. ¿Qué son cláusulas abusivas? Y en las hipotecas o en los préstamos muchas veces están y tampoco... Las famosas cláusulas suelo, que se hablaban en una cláusula... Sí. Bueno, en principio una cláusula abusiva es aquella cláusula que ejerce por el hecho de dominancia de una de las dos partes, somete de una forma no adecuada a la otra. En este caso era las cláusulas suelo, que nadie se acordó de ellas hasta que no empezamos a ver los tipos del Euribor en negativo. Que era aquella cláusula, básicamente decir que, mire, esté el precio del dinero, el precio que esté, usted nunca va a poder pagar menos de esta cantidad. Pero no había por arriba, es decir, ¿por qué es abusiva? Porque usted la cota por debajo, pero no la cota por arriba. ¿De acuerdo? Esa es la parte en la que conlleva ese abuso. Y de hecho eso ya se puede devolver, se están presentando muchísimas reclamaciones judiciales, ya hay muchas devoluciones y bueno, yo invito aquí a nuestros oyentes a que aquel que no lo haya reclamado todavía está en plazo de poderlo hacer. Gastos de la hipoteca, lo que siempre hemos escuchado como gastos de la hipoteca. ¿Estos se pueden reclamar y por qué los podemos reclamar? Los gastos de la hipoteca conllevaba precisamente, en el caso que hubiera algún tipo de cláusula suelo, y luego los gastos normales, los gastos de tasación, ¿de acuerdo? Eso es. Por supuesto que se pueden reclamar. Los gastos... Perdón, Vicente, ¿por qué se pueden reclamar? Bueno, pues por lo mismo que estábamos hablando antes, porque quien tiene interés en que la vivienda sea tasada por un elemento independiente que tiene un coste, deberá de ser quien cubra ese coste. Es decir, esto es claro, si yo pago, mando. Sin embargo, cuando el banco nos va a dar una hipoteca, pasamos por todos los aros del banco. Claro, el impuesto que se le paga, o los gastos de la notaría por desarrollar un acta, en este caso de la no del documento de la operación de compraventa, ¿vale?, que esto sería una cosa, sino de la operación hipotecaria. Es un poco lo mismo que estábamos hablando antes. Quien tiene interés en que esto también se incluya ante notario es la entidad financiera. Luego es la entidad financiera quien tiene que correr con ese coste y no como se estaba haciendo hasta ahora el usuario. Y así, en definitiva, todos los costes que conlleva una hipoteca que no sean estrictamente propios del propio servicio de financiación que se ofrece. Cualquier otro. En estos momentos, si se llegara a aprobar esto que ha quedado en suspenso sobre el impuesto de actos jurídicos, yo creo que ya absolutamente todos los gastos estarían a cargo de la entidad financiera. Pero eso lo veremos. Sí. Pero no lo vamos a ver, inmediatamente. Vamos a ver pasado mañana, o mucho me equivoco. Vicente, Oye, ¿y si se produjera? No te preocupes, Marina, que me encantará que me lo eches en cara, ¿eh? Vicente, para alguien que vaya a firmar una hipoteca ahora o próximamente, que por cierto parece que de un tiempo a esta parte los bancos ya están abriendo un poco más la mano y vuelven a dar hipotecas. Claro. Para quien tenga que firmar una hipoteca ahora de nuevas, todo esto lo puede aplicar, puede poner ojo a visor en ello, puede decir, oye, la tasación la paga usted, el banco.
Sí, lo que sucede la cláusula es que... suelo, nada de nada. Todas esas cosas. De sí, inicio, vamos a ver, hoy en día nadie debe de firmar una cláusula suelo. Yo además negociaría con la entidad todas y cada una de estos aspectos que he estado mencionando de la normativa europea. Y yo lo que haría directamente es que se la descarguen de internet. Pueden entrar como me la apunto, que me la voy a descargar yo. Sí, no te lo puedes, si me deja esto por deciros exactamente la ley, pero bueno, ahora esto no quiero arrancar. Da igual, luego ahora lo decimos. No, sí, lo tengo ya, ¿vale? Vamos a ver, exactamente estamos hablando de a ver, que lo tengo aquí. Estamos buscando. Estamos hablando de la directiva 2014 13.709, ¿de acuerdo? Es decir, del año 2014. Esto es una directiva del Parlamento Europeo donde veréis que recogen toda una serie de aspectos como son la obligación de la información precontractual que estaba comentando con anterioridad, el periodo de reflexión, ¿vale? La prohibición de la práctica de ventas cruzadas, y ahí aparece también que por una cancelación total de la hipoteca tampoco puede haber ningún tipo de penalización, etcétera, etcétera. O gasto. Efectivamente, o gasto. Entonces, yo en estos momentos sería todo lo que pone en esta directiva lo que aplicaría en mi negociación con mi entidad financiera. Que no quiere, no pasa absolutamente nada. Nos podemos ir a otro banco. Y algo... No, pero, perdón, déjame que le interrumpe. Sí. Que le interrumpa. Es que, claro, no quiere el banco porque nos tienen cogidos por ahí. Porque como es el banco, claro, eso pensará mucha gente que nos está escuchando, como es el banco el que nos tiene que dar el dinero, dice, no, o usted paga esto, usted paga la tasación, o yo no le doy el préstamo. Bueno, pues en ese caso no os preocupéis si ningún banco os lo diera, insisto, en estos momentos todo esto es totalmente negociable, ¿vale? También debemos de empezar a perder un poco ese miedo a que las hipotecas se están dando con cuentagotas. Eso os lo cuento en petit comité. O los préstamos, es verdad que están abriendo más la mano. La banca tiene un exceso de liquidez y como tiene un exceso de liquidez, tiene que dar el dinero que tiene. Es decir, no le interesa quedárselo. Es verdad que se están priorizando los créditos al consumo que dan. Miren, pero usted no venga aquí a decir esas cosas, porque aquí están ahora todos los compañeros diciendo que me lo den a mí. No, pues iros. Es decir, que no se vayan, que el que lo ha dicho es Rafa y está en el control técnico, nos quedamos sin sonido. Pero bueno, mañana a primera hora puedes ir tranquilamente. Mañana puedes ir a que te lo den. Pero... O sea, que a los bancos les sobra el dinero ahora mismo, ¿no? En estos momentos los bancos tienen exceso de liquidez. Esto es así. Sí. Pero tienen exceso de liquidez porque a través de esas subvenciones del Banco Central Europeo, el famoso manguerazo del señor Mario Draghi, pues tienen unas cantidades de liquidez importantísimas. Es verdad que en España la banca lo está concediendo mucho más en créditos al consumo, hasta el punto de que el crédito al consumo durante el año 2017 sobrepasó el crédito en hipotecas, que no es pecata minuta, es decir, se concedió más importe en créditos al consumo que en hipotecas. Pero bueno, al final la hipoteca es un producto que a la entidad financiera le interesa. Es verdad que ahora estarán todos un poco expectantes, no es el mejor momento, es verdad, en estos días hasta que no se resuelva esta situación para ir a negociar con el banco, pero yo creo que debemos de negociar todo este tipo de condiciones y cláusulas en la medida en la que lo que debemos de saber es qué cantidad debemos de pagar en función de si hemos tomado la decisión de ir a una hipoteca a índice fijo o a índice variable, ¿no? Ha quedado completamente claro, hay que negociar con el banco, eso sí, mejor esperar, es que lo digo porque se nos acaba el tiempo ya, mejor esperar hasta el 5 de noviembre, que es cuando... Eso es, nos vamos a partir del 6. A ver qué pasa. Toma nota, Rafa. Y nos vemos y nos vemos también, Vicente, a partir del 6. Efectivamente. O cuando salga esto. Bueno, si quieres antes, porque es un placer tenerte siempre. Pero vamos, para informar a los oyentes. Para mí también lo es venir. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente Montañez. Oye, una pregunta. ¿Usted tiene hipoteca? Sí. La siguiente pregunta para la siguiente vez que venga. ¿Qué Vale. le quiero hacer? Continuamos. Nos vamos a hablar de salud y nutrición. ¿Tú te cuidas o no? Sí, hago lo que puedo. ¿Sí? No me cuido todo lo que debería, pero intento cuidarme. Pues tenemos a Javier Guerrero con nosotros, que nos la trae. Te lo adelanto, y a todo el mundo también, que nos lo trae Arnau Benlloch, que es un periodista especializado en salud y nutrición. Y bueno, Javier es dietista, nutricionista y además ha fundado una empresa que se llama IND, que es un centro especializado en el acompañamiento nutricional a deportistas en Valencia. Si quieres te apuntas. Pues sí, y además no vamos a perder detalle de lo que cuente. Vamos allá. A pie de calle,